entusiasmados y entusiasmadas con esta semana de Eli la Periodista que arrancó fuerte ya el sábado pasado, con una entrevista que en el marco de la materia Periodismo Gráfico del ciclo le hicieron estudiantes a Carlos Campolongo. Y bueno, y ayer tuvimos dos actividades, una a la mañana sobre podcast y a la tarde otra sobre periodismo de datos, las dos muy, muy interesantes. Y hoy a la mañana tuvimos fue una suerte de cumbre de los presidentes de las redes de carreras. Estuvieron el presidente de Redcom y el presidente de Fadeco. Así que estuvimos hablando también de política educativa, también de los aportes de la universidad a las problemáticas que pueda presentar la gestión de lo público. Bueno, una charla muy, muy interesante, que bueno, también ahora viene el trabajo de editarlas y de subirlas también a las redes, así que para quienes se hayan perdido esas conversaciones tan lindas, las van a poder visualizar y acceder una vez que las tengamos editadas y publicadas. Pero bueno, esperamos hacer eso, si todo sale bien, antes de que termine incluso la semana de Eli la Periodista. Así que bueno, ahí vamos. Hoy también tenemos esta charla sobre política internacional y sobre el panorama a nivel latinoamericano con Pedro Brigger y con Facundo Loduca. Pero bueno, eso ya es territorio de nuestro presentador de hoy, que es Diego Arellano. Así que yo le voy a ir pasando también la posta a él, pero antes lo vamos a saludar. Ahí está Daniel Escribano, el decano del departamento. Daniel, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Santiago? Buenas tardes para todos, para todas. Bueno, muchísimas gracias y todos también, muchísimas gracias. Bueno, lo veo a Diego ahí ya está preparado para el coordinator de la charla. Gracias, Pedro Brigger, por estar con nosotros compartiendo este espacio. Y por supuesto a Facu Loduca, que va a ser la estrella durante un par de charlas que vamos a tener en esta Semana del Periodista. Así que bueno, gracias. Esto es un lugar de aprendizaje, de intercambio, me parece maravilloso y también organizado por estudiantes, por graduados, por profes que han organizado las propias charlas y nosotros simplemente estamos tratando de darle la apoyatura logística. Así que bueno, acá nos quedamos atentos, aprendiendo un poco. Gracias. Diego, todo tuyo el mando. Santi, muchas gracias. Primero, antes que nada, bienvenidas a todas. Es muy grato en este contexto pandémico seguir generando lugares de encuentro desde nuestras casas, en la medida de lo que vamos pudiendo hacer, porque digo, en el encuentro seguimos reforzando esta idea de la universidad como comunidad y como lugar de discusión y de generar ideas. Primero, no quería arrancar sin agradecerle a la dirección de la carrera, a Santiago, justamente el lugar, la predisposición, el poder haber estado con el Zoom, en la organización durante toda la semana. La verdad que ha sido un lujo trabajar en este encuentro. Ahí veo que está Chiara. También a Daniel, porque esta semana el periodista es un poco el ejemplo de cómo se trabaja desde el Departamento de Ciencias Sociales en el día a día, en la cotidiana. Uno como estudiante lo reconoce, conocemos la manera de construir la cotidiana del departamento y este es un ejemplo a escala, digamos, ¿no? Cómo estamos acá estudiantes, no solo de periodismo, sino que de distintas carreras de la universidad. También están compañeras del club de graduados, docentes. Nada, la verdad que ha sido esta Semana del Periodista un ejemplo de cómo se labura en nuestra universidad, en nuestro departamento, y la verdad que es muy grato poder ser parte de este conjunto. A mí, bueno, yo no me presenté muy bien, soy Diego Arellano, estudiante de la carrera de periodismo. Hasta que la pandemia lo permita, también soy presidente de la Federación de Estudiantes de nuestra universidad. Y hoy me toca más que nada a presentar a los dos compañeros que nos van a dar un panorama claro del contexto latinoamericano en el periodismo, ¿no? El título dice el periodismo en el contexto latinoamericano. Yo me permito además agregarle un pequeño paréntesis
a la hora de entender el texto, el título de este encuentro, de esta charla, que es el periodismo, entre paréntesis, el rol el rol del mismo en el contexto latinoamericano. Básicamente porque digo, podemos hacer lecturas más políticas o de geopolíticas en relación a lo que pasa en el continente, en nuestra región, pero me parecía más interesante también, ya que la Semana del Periodista es justamente este encuentro para discutir nuestra carrera en lo técnico, también en lo político, también en lo que tiene que ver con la integración de cuál es el rol del periodista en el contexto latinoamericano, ¿no? En un contexto latinoamericano de por sí convulsionado, ¿no? Recuerdo rápido lo que ha pasado, ¿no? hasta no hace muy poco en Colombia, por ejemplo, con los paros, los procesos de recambio de presidenciales que venimos llevando en las últimas semanas, meses, Ecuador, ahora Perú, que también tenemos que hacer ahí una interpretación de una lectura, otra vez, no solo política o electoralista, sino que de sucesos, de hechos, y que además es muy interesante poder hacerlo con Pedro Brigger, que es el director del portal Nodal, pero además es una de las grandes referencias que tenemos en relación al periodismo de internacionales en la Argentina, ¿no? Así que la verdad que el encuentro me parece más que grato poder abordarlo desde ese lugar, y que también a nosotros, los estudiantes, las estudiantes de nuestra carrera, nos va a servir mucho poder contextualizar el rol del periodismo en este contexto latinoamericano, que además se le agrega la cuestión pandémica, ¿no? Un suceso que atraviesa toda la realidad latinoamericana y que pone también en descubierto, que expone también cuál es la situación de nuestro continente en relación de desarrollo, de integración, de cómo venimos económicamente en términos de pobreza, de desigualdad. Bueno, nada, el escenario y el abanico es amplio para hablarlo, pero bueno, está bueno que en esta hora y media, lo que dé de discusión, podamos ir abordándolo. Facundo Loduca también nos acompaña hoy, él es estudiante de periodismo de nuestra universidad, es también colaborador permanente de Buenos Aires para la cadena de noticias RT en español, así que la verdad que también va a ser muy grato poder escuchar cómo viene el trabajo en esa cadena, y la perspectiva también que se tiene desde el periodismo que nos pueda aportar Facundo. Hasta acá llego yo. La verdad que vamos a escuchar primero a Pedro, luego a Facu, y luego si hay alguna pregunta o algún intercambio y demás para cerrar, todas invitados a poder participar. Pedro Brigger, director del portal Nodal, muy buenas tardes. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes, Diego, por supuesto. ¿La idea es que yo arranque? El disparador, sí, el disparador, eso, el contexto latinoamericano, el rol del periodista, y ahí vos, todo tuyo. A ver, primero, gracias por la invitación, es un gusto estar con ustedes como siempre. Es difícil dar una respuesta lineal, unívoca a esta pregunta. Por dónde encararla, y casi que habría que empezar por lo básico, y siempre hay que empezar por lo básico de qué es noticia, qué es lo que consideramos ¿Lo perdimos a Pedro? Sí, yo no. Se cortó. Yo no lo tengo, ahí le escribo por privado. Se cortó. Bien, totalmente cortada la transmisión. Lo que podríamos chequear es si... Ahí está Pedro. Yo estoy acá. Ahí volvió Pedro, vamos. Sí, lo que decía es que se me entrecorta, dice que la conexión es inestable, vamos a esperar que vuelva la conexión en buen estado. No sé si me escucharon algo, pero decía que es difícil ver por dónde empezar, y tal vez hay que empezar siempre por qué es una noticia. Y tampoco hay una respuesta unívoca al respecto, porque la objetividad no existe. Por más que se hable de periodismo independiente, que es un gran verso, y se hable de objetividad, que es otro gran verso, en las ciencias sociales no existe la objetividad. Siempre partimos de un lugar subjetivo.
Sí existe la intención de mostrar diversos puntos de vista, en el caso de que se quisiera, pero al momento de elegir los temas que son noticia, es lo que permite comprender por qué tantos medios de comunicación se concentran en Venezuela, por ejemplo. Está claro que parten de una subjetividad donde hay una intención de mostrar lo que está pasando en Venezuela y hay una intencionalidad política, ideológica y periodística, por supuesto, de no mostrar lo que pasa en otras realidades. Y podríamos tomar innumerables ejemplos de casos de este último tiempo en América Latina, pero tal vez comenzando con lo que decía Diego de América Latina y la elección en Perú, por ejemplo. ¿Por qué a tantos medios de comunicación peruanos, y no solamente peruanos, se les escapó la existencia de este señor Pedro Castillo, que ahora en la segunda vuelta está aventajando por unos 70.000 votos a Keiko Fujimori? Porque hay un Perú que no mira. Porque la inmensa mayoría de los medios de comunicación siguen en Perú, en la Argentina, no quiero hablar de todo el mundo, pero básicamente de nuestra región, le siguen hablando a las clases medias. También está la publicidad que escuchamos, por ejemplo, en los programas de radio, en la televisión. Si bien una parte importante de las publicidades van a los llamados sectores populares, en gran medida estas publicidades van a las clases medias, se les habla a las clases medias. De hecho, ¿cuántas veces hemos escuchado durante la pandemia cuando existían dificultades para viajar, o ahora mismo con el tema de las restricciones en Europa para viajar y poder entrar a Europa con Sputnik o sin, o sea, con la vacuna Sputnik o sin la vacuna? ¿Cuánta gente viaja a Europa? Muy poca. Si miramos el porcentaje, por supuesto que es mucha la gente que viaja, pero en porcentaje es muy poca la gente que viaja a Europa o que podría llegar a viajar a Europa en este año. No tengo los datos, no los manejo, pero es muy poca. Sin embargo, aparece como una preocupación central de quienes hacen periodismo. Porque efectivamente quienes hacen periodismo, en la inmensa mayoría de los medios de comunicación, le siguen hablando a las clases medias, traen gente de las clases medias y hay sectores sociales que no existen. Es lo que le permitió a Macri en un momento, o a María Eugenia Vidal, hablar tan despectivamente de las universidades llamadas del conurbano, las universidades nacionales, como la Universidad de Avellaneda. Porque no van ahí, no les interesa lo que está pasando ahí. Miremos la televisión y veremos también que por lo general hay pocos trabajadores, trabajadoras de fábricas, de comedores populares, de los barrios. No aparecen, están invisibilizados. Se invisibiliza a una gran parte de la población. Y esto responde a intereses comerciales, a intereses económicos y a una visión ideológica de la sociedad, de la misma manera que hasta el día de hoy la mayoría de las mujeres presentadoras que hay en los noticieros, en los canales de televisión, responden a un determinado estereotipo. Bueno, esto parte de una visión ideológica, está claro. Por eso no se vio la aparición de Pedro Castillo, porque se miraba para otro lado. Y como este podemos tomar muchos ejemplos. Lo que tardaron algunos medios de comunicación en nuestro país concretamente, en informar lo que estaba pasando en Colombia. La represión en Colombia tardaron días, algunos una semana, para informar lo que estaba pasando en Colombia y seguían informando lo que pasaba en Venezuela, porque es una agenda marcada por determinados medios de comunicación. Y siempre hay que volver, para bien o para mal, ya que estamos en un marco universitario también, al famoso informe McBride, que ya tiene más de 40 años, redactado en su momento para explicar cómo la inmensa mayoría de la información que circula en el mundo todavía está generada por las grandes cadenas de información, las grandes agencias de noticias europeas y estadounidenses. Y esto se lo puede ver hasta el día de hoy. ¿Cuánto sabemos de lo que pasa en Japón, en la India, no solamente con la pandemia, con su cultura? Bueno, ¿cuánto sabemos de América Latina? Diego mencionaba que yo soy director de un portal de noticias, que trabajamos de manera conjunta con esta universidad, y mucha gente me pregunta, bueno, pero ¿por qué existe Nodal? Y existe Nodal porque es fruto de mi trabajo en política internacional
durante varias décadas, donde con la aparición de Internet yo tenía que entrar a leer la prensa mexicana, brasileña, chilena, que ya se puede hacer muy fácilmente hoy en día con las tecnologías, pero no había un portal de noticias dedicado a América Latina y el Caribe. Y el informe McBride se sostenía. Hasta el día de hoy podemos abrir alguno de los grandes diarios, en papel principalmente, porque lo vamos a ver mejor reflejado, y van a ver que la información sobre Perú, ahora de las elecciones, tiene como fuente de origen muchas veces a la agencia AFP de Francia. Ahora, esto ya es absolutamente ridículo. Yo no quiero menospreciar a las grandes agencias de noticias internacionales, todo lo contrario, creo que hacen un gran trabajo, pero realmente yo tengo que ver lo que pasa en Perú a través de una agencia de noticias en París, o en Madrid, o en Roma. Si hoy yo puedo leer la prensa peruana, puedo escuchar la radio peruana en vivo, puedo ver la televisión peruana, ¿para qué voy a necesitar que una agencia de noticias de París me cuente a través de su corresponsal, que probablemente esté en Lima y que informa pensando en AFP para el resto del planeta? Esto ahora ya es un sinsentido. Hace unos años atrás, esto era comprensible. Las grandes agencias marcaban agenda desde su visión eurocéntrica, por supuesto, pero marcaban la agenda porque tenían la capacidad logística para hacerla. Reitero, yo no hablo mal de las agencias de noticias. Reuters hace un extraordinario trabajo en todo el mundo y es parte de la herencia colonial, obviamente, de tener gente en tantos lugares, que tenga Reuters, que tenga ANSA, que tenga AFP, que tenga EFE, o las cadenas estadounidenses por su potencial económico. Pero realmente yo ya no las necesito, esas grandes agencias de noticias. Y Nodal nació justamente porque no había un medio de comunicación que reflejara desde el sur la visión de América Latina y el Caribe. Es verdad que existe Prensa Latina, es verdad que existe Telesur, pero tanto Prensa Latina como Telesur se dedican a lo que pasa en todo el mundo. Y no había un portal de noticias, una agencia de noticias dedicada solo a América Latina y el Caribe. Ahora, esto responde también a una realidad política latinoamericana. Por eso habló bien Diego cuando mencionó el tema de la política. La primera reunión de presidentes de América del Sur se realizó recién en el año 2000 por iniciativa de Brasil, que ahí estaban Fujimori, De la Rúa, Chávez, Fernando Enrique Cardoso. Ahora imagínense, la primera reunión de presidentes suramericanos recién en el año 2000, hace 20 años, y no fueron capaces de generar una agencia de noticias. Ya ni hablar de los proyectos de UNASUR, CELAC, que también tienen muy poca repercusión en los grandes medios de comunicación. En los medios hegemónicos, no tenemos que asustarnos de usar la palabra medios hegemónicos. Son los más poderosos, son los que marcan la agenda, son los que dictan de lo que hay que hablar, de lo que habla casi todo el mundo. Incluso los sectores populares que reflejan los intereses, inquietudes y problemas de las clases medias. O esto que tantas veces se ridiculiza, que un canal de noticias de Salta, una radio de Salta, informa cómo está el tránsito en la General Paz. Bueno, una cosa absolutamente ridícula. Y además, tampoco nos enteramos de lo que pasa en otras provincias, por lo general. Yo recuerdo cuando estaba en la televisión pública, en el noticiero todas las noches, tenía una costumbre. Primero mostrar la tapa de un diario latinoamericano. Todos los días uno diferente, que era una forma de que la gente se amigara, que se enterara que existe el comercio en Perú, que existe La Nación de Costa Rica, o Prensa Libre de Panamá, o algún otro diario, que se enteraran que existen, que hay medios de comunicación en América Latina, y algunos excelentes. Es más, hay portales de noticias y de análisis que son extraordinarios, que existen en la región, y que tampoco tienen gran llegada a los medios de comunicación hegemónicos. Entonces, si yo quiero saber algo en profundidad de investigaciones en Chile, voy a ir a CIPER, que es un sitio muy bueno, que tiene muchas investigaciones, mucho análisis, muchas columnas de opinión, de la misma manera que voy a ir al Faro en El Salvador, si quiero enterarme de lo que pasa ahí, y no voy a esperar
que una agencia de noticias de Estados Unidos me comunique lo que está pasando en El Salvador. Porque lo hace desde su visión eurocéntrica, o sea, la concepción eurocéntrica de la vida, Europa o Estados Unidos en este caso, como centro del mundo. Entonces, la transformación mediática, sin lugar a dudas que es muy difícil, y de hecho no es casual que los gobiernos latinoamericanos, después de esa primera reunión del año 2000, no hayan avanzado en un proyecto de comunicación regional. Y tampoco siquiera se avanzó con UNASUR y la CELAC. Hay ahí algunas cuestiones dando vueltas, pero no se avanza. Entonces, ¿quién informa, por ejemplo, de la iniciativa de México con la Argentina, con el resto de los países a nivel tecnológico satelital? ¿Quién se entera? La gente que está nada más inmersa en el pequeño grupo de personas que les interesa lo satelital. Ahora sí, si una investigación de una universidad de Wisconsin o de Alabama o de no sabemos dónde difunde algo, gracias a las grandes agencias de noticias, vamos a escuchar en un programa de radio de la Argentina, en la Universidad de Wisconsin el estudio dijo tal y tal. No tenemos ni idea de dónde queda Wisconsin, si la universidad es buena o mala, nada, no sabemos nada, pero Wisconsin, Estados Unidos, entonces es muy interesante. Ahora resulta que hay otras universidades de la región que tienen excelentes investigaciones. No se difunden, no aparecen. Porque no aparecen por esta hegemonía de los grandes medios de comunicación y de las agencias de noticias que con su visión eurocéntrica, reitero, o estadounidense, reflejan permanentemente lo que pasa en esos lugares. Es como si tuvieran anteojeras que les permiten mirar solamente hacia un lugar. Y me parece que hoy, gracias a las nuevas tecnologías, que ya no son tan nuevas, obviamente, tenemos efectivamente la posibilidad de mirar mucho más lo que está pasando. Por eso digo, podemos sintonizar una radio de Perú, de Colombia, de Ecuador, de Uruguay, sin ningún problema. Mientras trabajamos y hacemos algo, podemos escuchar una radio de cualquier lugar del planeta. Yo creo que esto ha modificado muchísimo la visión también de qué es noticia, porque se me abre el mundo al tener la posibilidad de ver qué es lo que pasa en otros lugares. Lo que sucede también, que los gobiernos latinoamericanos vienen de -10, entonces arrancan de muy atrás. Tomemos un ejemplo concreto. La Argentina desde 1951 tiene televisión pública. Paraguay no la tenía hasta que llegó Fernando Lugo e inauguró televisión pública. Ecuador no la tenía. Entonces, son uno de los problemas que han tenido los gobiernos progresistas al momento de comunicar. Brasil no la tiene hasta el día de hoy. Uno de los grandes problemas del gobierno de Lula y de Dilma Rousseff fue no tener medios de comunicación. Fundamental, porque cualquier decisión política atañe al poder económico, al poder político, al poder judicial y al poder de los medios de comunicación. Está claro, los diarios históricos de la Argentina nacieron de la mano de la política, no nacieron porque había alguien que estaba interesado solamente en difundir información en abstracto. ¿Por qué La Nación publicaba los casamientos o fallecimientos de una determinada porción de la población, de la oligarquía o de la alta burguesía? No informaban las muertes de los barrios populares, informaban la muerte de una persona importante, entre comillas. Y yo creo que esto nos permite a nosotros hoy en día, específicamente en América Latina, tener otra mirada que también creo que fue muy importante lo que sucedió en los últimos 15 años, yo diría desde la Cumbre de las Américas en Mar del Plata en 2005 en adelante, se abrió la mirada hacia América Latina. De hecho, yo creo que hasta 2005, si preguntábamos en una conferencia quién era el presidente de Ecuador, la mayoría de la gente no lo hubiera sabido. Y durante la época de Correa, Rafael Correa puso a Ecuador en el mapa y ahí seguramente 90% de la gente consultada podía responder positivamente a esa pregunta. ¿Quién es el presidente de Ecuador? Rafael Correa. O sea, trajimos a Ecuador a nuestro horizonte. Pero no solamente nos sucedió a nosotros, ¿eh? Yo recuerdo una conversación con gente del gabinete de ministros en Venezuela, hablando de estas problemáticas de Ecuador, de Bolivia, reconociéndome que de Bolivia y de Ecuador 20 años atrás no sabían prácticamente nada. Y que ahora Bolivia y Ecuador eran parte
de sus vidas. Y yo creo que es uno de los grandes méritos de los gobiernos llamados progresistas, nacionales, populares, de izquierda, no importa ahora la categoría que utilicemos, es una corriente muy heterogénea, pero sabemos de lo que estamos hablando, y creo que uno de los grandes méritos fue colocar a América Latina otra vez en el centro de la escena. Nos interesamos mucho más de lo que pasa en Ecuador, nos interesamos de lo que pasa en Venezuela, nos interesamos ahora de lo que pasa en Colombia, en Perú, en Chile. Hasta hace unos años atrás yo recuerdo que siempre decía, ni siquiera hay cátedras latinoamericanas en muchas universidades donde se estudia lo que está pasando en Chile. Es increíble, tenemos especialistas en Roma antigua y no tenemos especialistas en historia chilena. ¿Por qué? Porque no estaba en nuestro horizonte, porque América Latina no estaba en nuestro horizonte por esta visión eurocéntrica. Siempre hago un pequeño ejercicio que por suma es mucho más difícil, pero lo he hecho en innumerables oportunidades. Les voy a contar el ejercicio sin hacerlo. En muchas conferencias yo preguntaba hace unos años atrás, en la Argentina o en varios países, le preguntaba al público, cuando había 50, 100, 200, 300 personas, que levantaron la mano las personas que conocían a Amy Winehouse. Y por supuesto, 90% levantaba la mano y conocía a la cantante británica. Entonces yo pedía que levantaran la mano quienes conocían a Joe Arroyo, un cantante colombiano. Y salvo en Ecuador, cuando hice esta experiencia, dejémoslo de Ecuador, en la Argentina o en Chile, cada vez que yo hacía esta experiencia y preguntaba por Joe Arroyo, aparecía alguien atrás de todo, tal vez que levantaba la mano. ¿Qué tienen en común Joe Arroyo y Amy Winehouse? Que murieron la misma semana. Ahora, todo el mundo se había enterado que había muerto Amy Winehouse, gran cantante británica, y muy poca gente se había enterado que había muerto Joe Arroyo, uno de los cantantes de salsa más importantes de la historia colombiana. Su funeral fue masivo, y sin embargo no apareció en los medios de comunicación. Bueno, sí, yo en ese momento estaba en la televisión pública y lo puse, justamente puse música de Joe Arroyo y comenté del funeral y mostramos imágenes del funeral. Ahora, no entra en nuestro horizonte. No entra en nuestro horizonte. Entonces nos enteramos muy de refilón de algo por el estilo. Yo no digo que no escuchamos música latinoamericana, por supuesto. Ahora, el caso de Amy Winehouse y Joe Arroyo tiene que ver con este ejercicio que yo hago desde lo periodístico. No estoy hablando de la gente que se dedica especialmente a la música, la que siente un especial atractivo por la música. Está claro que si yo pregunto quién es Luis Miguel, todo el mundo lo va a saber, de eso no cabe la menor duda. Ahora, lo de Joe Arroyo fue muy significativo, porque además este tipo de música es la que vamos a escuchar cuando hay hechos políticos. Ese es el tema de lo interesante. ¿Cuál es la canción ahora que acompaña a Pedro Castillo en todos sus mitines? La Flor de la Retama, un huayno muy popular en Perú que cuenta la historia de represión de docentes en 1969. Y esto acompaña a Pedro Castillo, algo muy popular. De la misma manera que en la revuelta en octubre 2019 en Chile aparecía no solamente la música de Víctor Jara, sino también la música de la banda Los Prisioneros, o sea, música popular. Claro, la gente que se dedica más a la música conoce este tipo de música, pero la inmensa mayoría la desconoce por completo. Y esto tiene que ver con la información, porque al fin y al cabo estamos hablando sobre información, periodismo, qué comunicamos, y no hablamos solamente de la gente especializada. Y yo decía que mostraba las tapas de los diarios, de algunos diarios latinoamericanos, cuando estaba en el noticiero de la televisión pública, y durante un tiempo también mostramos la tapa de diarios de las provincias. A mí no me gusta utilizar la expresión interior, me parece que es una expresión demasiado porteñocéntrica, que refleja un cierto desdén respecto de otras provincias, una superioridad frente a las otras. Y la sorpresa era muy grande cuando la gente descubría, hay diarios en Salta, hay diarios en Tucumán, en Neuquén. Obviamente la gente sabía que había diarios en Tucumán o en Neuquén, no los conocía. Y estoy hablando de una etapa de nuestras vidas donde ya Internet
es algo fundamental y no tenemos la posibilidad de acceder a esta información. Bueno, yo quería simplemente lanzar algunas puntas como para conversar, debatir, intercambiar ideas. No quiero hegemonizar esto tampoco. Es un poco lo que habíamos quedado con Diego, y yo me quedo, por supuesto, un rato largo con ustedes para responder inquietudes, comentarios o lo que fuera, y escuchar a otra gente que va a participar, por supuesto. Bien, Pedro. Muy interesante el vínculo que se empieza a por lo menos plantear en relación a cómo el periodismo también es una fuente o una herramienta a la hora de pensar la integración latinoamericana, ¿no? A la hora de pensar esos vínculos que necesariamente tienen que empezar a ser aún más concretos. Yo creo que aún hoy la red de medios latinoamericanos, al menos a la hora de cubrir, como decías vos, la expresión más profunda de cada país, tiene una especie de muro o de valla que terminan siendo los medios concentrados de comunicación, que son además quienes responden a los poderes fácticos en Latinoamérica y a los intereses más foráneos, ¿no? Pero bueno, interesante también el rol que viene a complementar la cuestión de cómo lo discutimos en las universidades, en la academia, y cómo empezamos a construir un periodismo que también tenga, digo, otras aristas como el periodismo más comunitario, el periodismo que se hace desde las universidades, las radios universitarias. Nada, hay un escenario ahí como para pensar el eje de integración muy interesante. Le doy la palabra a Pedro, a Facundo Loduca. Ya lo había presentado, lo presento para quienes se conectaron recién. Él es estudiante de periodismo en nuestra universidad y es colaborador también permanente de la cadena de noticias RT en español. Buenas tardes, Facundo, si estás por ahí. Hola, Diego, ¿cómo estás? Che, muchas gracias por invitarme. ¿Se me escucha bien? Perfecto, mándale nomás. Sí. Ahí va. Perfecto. Bueno, gracias, Santiago, Daniel también por invitarme. Un placer estar ahí debatiendo un poco con Pedro también, que es un grosso, así que bueno, muy contento por eso. Bueno, como bien dijiste, yo soy colaborador de una agencia de noticias que se llama RT en español. Es una agencia, para quien no las conoce, que tiene una visión muy latinoamericana, siendo europea, estando en Moscú, muy latinoamericana de las noticias y las historias que suceden en nuestra región. Tiene colaboradores en distintos países, con lo cual hace un periodismo territorial también muy interesante. En ese sentido, yo soy como una especie de corresponsal, entre comillas, para acá, para Argentina. Y bueno, un poco sumando a todo lo que dijo Pedro, que la verdad que concuerdo en todo, me gustaría también hacer un poco hincapié en lo que es la cuestión territorial, esos territorios que los medios hegemónicos, tanto locales como internacionales, dejan de lado. Ahí creo que se ha crecido mucho lo que es el periodismo alternativo, y cuando digo alternativo no estoy diciendo que es un sinónimo de marginado o de pobre, sino que es un periodismo por otra vía, y que tiene igual o más llegada que los grandes medios, tanto a nivel latinoamericano. Pero recién mencionaba el Faro, también se me viene Revista Gato Pardo en México, lo que hizo Revista Anfibia acá en Buenos Aires, en Argentina, que ha puesto un periodismo más narrativo, que también eso creo que ha llevado a que las historias y los temas importantes y relevantes de Latinoamérica se cuenten de otra forma, y ponderando el territorio, ponderando a las personas, yendo a los lugares que quizás muchos periodistas no tienen intención de ir, o los medios se lo vetan. Así que bueno, creo que es importante resaltar esa cuestión territorial. Nosotros estamos en la Universidad Nacional de Avellaneda, una facultad que también pondera el territorio, tenemos materias obligatorias como trabajo social. Entonces creo que el rol de periodista latinoamericano en el territorio, hoy también un poco vetado por la pandemia, no debe olvidarse. Salir a la calle es un acto para mí totalmente hermoso en relación al periodismo. Poder ir a hablar con esas personas que quizás no tienen la voz o nunca han tenido la posibilidad de contar alguna injusticia social que está pasando. Creo que no hace falta ser un especialista, un economista, un sociólogo, que si bien son roles muy importantes en nuestra sociedad,
basta con salir a la calle y saber mirar, saber discernir qué está ocurriendo en nuestra sociedad, por qué estas personas están ganando, por qué estas personas se están perdiendo, y eso se hace saliendo un poco a la calle, a la intemperie, al urbano, a estar cansado, a transpirar, a sentir el cansancio de la persona, a saber por qué esta persona está enferma, por qué esta persona murió. Creo que para mí es muy importante y por lo menos yo siempre lo intento hacer. A modo solo de anécdota, ahora estoy escribiendo una nota sobre la serie Ocupas, que se está por reestrenar en Netflix para la cadena de noticias RT en español. Y yo tranquilamente podría haber hecho una nota desde acá, desde casa, llamar a algunos guionistas, productores, actores de la serie, pero sentía que faltaba algo, sentía que le estaba faltando respeto a lo que significa ser la palabra Ocupas en Buenos Aires y en Argentina. Sabemos que estamos en la capital federal, que hay una crisis habitacional enorme, entonces la palabra Ocupas no es simplemente una ficción que pasó hace 20 años, la palabra Ocupas está a la vuelta de nuestra casa. Así que para ello yo vivo en un barrio que se llama San Cristóbal, donde hay también movimientos de casas tomadas, de gente que se ve obligada o forzosamente a tener una vivienda, dado que el acceso a un lugar digno es totalmente imposible hoy con las políticas sociales del gobierno de la ciudad. Y bueno, pude hablar con gente que me contó su experiencia de ser ocupas hoy en Argentina. Y la serie se estrenó hace 20 años y exactamente pasa lo mismo. Entonces creo que es relevante que el cronista, el periodista, vaya a ese encuentro con la persona. Lo importante del encuentro con el otro, ¿no? Que decía Kapuscinski, el gran cronista europeo. Él se iba por toda África y contaba las historias que, si vos lees hoy las crónicas de él, África sigue siendo el mismo continente o incluso peor. Y creo que si él no hubiera dejado ese registro de haber hablado con esas personas, la verdad que se hubiera perdido mucho de lo que es la historia de ese continente. Creo que mientras más pequeña sea la historia, detrás hay un universo enorme y es misión del periodista ir al encuentro con esa persona y tratar de contarlo lo mejor posible. También recién Pedro mencionaba lo que pasa en las provincias del norte y del sur de Argentina, que no llega mucha información o que es muy porteñista todo, con lo cual coincido. También hace poco en la frontera con Bolivia, en el norte de Salta, había una problemática muy aguda de personas que intentaban cruzar un río muy peligroso hacia Bolivia, y en ese intento caían al río y fallecían. La verdad que era un río muy turbio, había muchos casos de gente que estaba cruzando en balsa porque las fronteras estaban cerradas a causa de la pandemia, y era una crisis migratoria enorme y ningún medio le estaba dando mucha noticia y llegaba información realmente poco confiable. Ningún periodista había ido a chequear ahí qué estaba pasando, solo Telefe fue a mostrar algunas imágenes y la verdad que solo mostró gente que no tenía mucho para decir y fue algo más para ganar rating. Pude convencer a RT para que me mandara allá y pueda realmente saber qué estaba pasando. Hoy no es fácil que un medio de comunicación te pueda financiar un viaje, te pueda financiar hospedaje, eso creo que ya lo sabemos todos. Muy pocos lo pueden hacer, pero creo que si está la chance hay que arriesgarse e insistir en estar en el territorio. Y cuando fui allá me encontré algo totalmente distinto a los que los grandes medios habían contado. A la nota que sacó Clarín sobre esa problemática, bueno, todo estaba mal. Los nombres que había puesto estaban mal, la cantidad de muertos estaba mal, el informe que hizo Telefe estaba mal. Cuando llegué ahí me dijeron que le habían pagado a personas para que digan lo que supuestamente tenían que decir. Y bueno, fue muy importante para mí estar ahí y contrarrestar y ver en carne viva las cosas que estaban pasando para que yo lo pudiera contar, obviamente desde mi subjetividad, porque la objetividad no existe, pero si yo no hubiera estado ahí, si yo no hubiera cruzado en balsa como crucé, si yo no hubiera hablado con los familiares de personas que habían fallecido en ese río, claramente no iba a ser una nota igual. Y en mi experiencia periodística fue una de las cosas más interesantes que me tocó hacer, y ahí es cuando todo esto que estoy diciendo tiene como su fundamento y expresa lo importante del territorio. Como periodistas
Sé que ahora la situación laboral es complicada. Cipreva recién ha sacado un informe donde nuestro sueldo está por debajo de lo que es los índices casi de pobreza. Cada vez menos medios aceptan colaboraciones de afuera, pero siempre hay una ventanita o algo para entrar al periodismo, y en ese sentido la cuestión de la calle y de lo urbano tiene que estar siempre ponderado a eso. La segmentación de los medios también ha hecho que muchos periodistas se den cuenta que lo hegemónico quizás no es el camino, y se han abierto medios como, bueno, La Vaca Mu, Revista Crisis, que son medios que recomiendo mucho para leer y para seguir. Hace poco se abrió el diario ART, también acá en Argentina, que es una sucursal del diario E de España, también muy interesante. Se ha abierto un canal de televisión el año pasado que se llama IP. Creo que hay una apuesta también del periodismo a nivel latinoamericano. Las cadenas de noticias siguen teniendo especies de corresponsales acá, y también cadenas de noticias más alternativas. Entonces creo que en ese sentido, si bien estamos en una crisis social y económica fuerte, si queremos intentar hacer un buen periodismo, tenemos que tener siempre la visión de la calle y de las personas entre ceja y ceja. Bien, muy claro, Facu. Yo no sé, Pedro, si tenés alguna evolución con respecto a lo que compartió Facu. No, no en particular, estamos en sintonía. Bien, bien. Hay un par de preguntas en el chat. Paso a leerle una a Pedro y después una a Facundo si interactuamos con los compañeros o las compañeras. La primera pregunta es de Elena Calvin, compañera graduada de periodismo en nuestra universidad, además es consejera superior, una referenta de todos nosotros. Buenas tardes, Elena. Va para Pedro, esto que le decíamos, que hablábamos ayer con Pedro, de que, bueno, nada, es también Pedro una referencia de lo coyuntural en relación a lo que se comunica en algunos países de Latinoamérica, en la Argentina. Bueno, justamente la pregunta va hacia ese lugar, y es la siguiente. ¿Cómo ves, Pedro, el cambio de gobiernos que se están dando en América Latina en las elecciones de estas últimas semanas? Elena siempre con preguntas filosas. Bueno, a ver, tenemos básicamente tres hechos importantes: Chile, Perú y Colombia, con la continuidad de Chile desde 2019, Colombia que toma de sorpresa a casi todo el mundo, y bueno, por supuesto también la sorpresiva aparición de Pedro Castillo. Hay un elemento que con Elena venimos hablando hace tiempo también en el programa de radio los sábados de la UNDAV, que tiene que ver con esta región en disputa, como digo, desde el 2005-2006. A diferencia de épocas anteriores, donde había hegemonías muy claras de las derechas latinoamericanas, sea por la vía de golpes militares, dictaduras, gobiernos cívicos militares o gobiernos civiles, una vez que se inauguró una etapa democrática mediados, fines de los 80 y los 90, nos encontramos en este siglo por primera vez con varios gobiernos que, como dije antes, de un corte progresista, nacional, popular, socialista, que buscan la inclusión. Reitero, es difícil encontrar una definición rigurosa porque no la hay, pero que han demostrado su capacidad para ganar elecciones, para gestionar, para ser reelegidos en la mayoría de los casos. Y esto representa un problema muy serio para las derechas latinoamericanas, que no tienen la solución a mano como la tenían en el siglo pasado, cuando podían dar un golpe. En el siglo pasado hubo gobiernos populares, en la Argentina, en Brasil, en Bolivia, para mencionar algunos de los más emblemáticos. Y esas experiencias finalizaban con un golpe cívico-militar, por supuesto, con prohibición de partidos políticos, sindicatos, cierre del Parlamento, tortura, desapariciones, ejecuciones, exilios y todo lo que ya conocemos. Bueno, hoy hay una coyuntura diferente y no lo pueden hacer. Por lo tanto, tienen un problema muy serio. ¿Pueden ganar elecciones? Sí, pero porque tienen una gran capacidad mediática, jurídica, económica, para seguir convenciendo a la gente de que
les van a traer el progreso, la capacidad cultural que tienen las derechas latinoamericanas, que históricamente han gobernado, esto hay que decirlo, desde que nacieron nuestras naciones, básicamente, es por supuesto infinitamente superior. Nosotros tenemos un sentido común muy desarrollado, sentido común entre comillas, fruto justamente de una educación determinada. Paulo Freire viene a romper esa hegemonía educativa para tomar a alguien como símbolo, pero siempre a remar en contra de la corriente, casi en dulce derecho, como solemos decir. Y el sentido común dice que las personas ricas no roban, que si llegan al poder es porque desinteresadamente lo hacen. Y el famoso consenso Washington de la década del 90 del siglo pasado, repetido por la inmensa mayoría de los medios de comunicación hegemónicos, que todo lo del Estado es ineficiente, que los sindicatos son todos perversos, que todos los sindicalistas roban, el famoso decálogo del consenso Washington, que achicar el Estado, privatizar, todo lo que ya conocemos. Y esto lo pueden hacer, obviamente, generando consenso a través de los grandes medios de comunicación. Fue lo extraordinario de Neustadt, de haber comprendido esto, de haberlo simplificado mucho, con su famoso Doña Rosa, interpelándonos cuánto costaban los ferrocarriles en manos del Estado y lo que se gastaba, y hoy vemos infinidad de estaciones de ferrocarril en pueblitos en la provincia de Buenos Aires o en las provincias, reconvertidos en centros culturales, porque el tren no pasa más. Y eso fue signo, en principio, de progreso. Y nos convencieron de que eso era signo de progreso, algo que se tendría que haber evitado, pero fue muy difícil evitarlo, justamente porque había un gran consenso, generaron el consenso en la década del 90 para llevar adelante los proyectos neoliberales. Bueno, primero necesitaron las dictaduras también, ¿no? Hay que recordarlo, las dictaduras vinieron a disciplinar a las poblaciones con los asesinatos, desapariciones masivas, fueron fundamentales para disciplinar. Bueno, hoy no lo pueden hacer. Hoy no lo pueden hacer de la misma manera. Cuentan con muchos recursos, sí, cuentan con la mayoría de los medios de comunicación, sí, pero tenemos esta vía que estamos utilizando hoy en día. Como Facundo nombró, hay muchos medios de comunicación que hoy tienen otra forma de ver la realidad. La gente ya no se informa leyendo los diarios, básicamente, por más que sigan marcando agenda, se informan por múltiples otras vías. Entonces yo creo que el gran problema de las derechas latinoamericanas, Elena, es que tienen mucha dificultad para sostenerse en el poder. Creo que la mejor demostración de eso fue Macri. Macri gobierna 4 años, no logra la reelección, algo que la mayoría de los presidentes latinoamericanos que lo intentaron lo lograron, y pierde en primera vuelta por 8 puntos de diferencia. O sea, fue realmente un golpe muy fuerte para las derechas latinoamericanas, que miraban a la Argentina como un signo de mucha esperanza frente al populismo del peronismo. Y después se les cae Chile, y se les cae Colombia, Perú, esto que recitan como mantra los economistas y comunicadores neoliberales. Tenemos que hacer lo de Chile, Colombia, Perú. Bueno, ahora ya no lo pueden. Lo siguen diciendo. Es increíble. Algunos economistas y comunicadores neoliberales siguen con el disco rayado diciendo no, la estabilidad de Chile, Colombia, Perú. La derecha no tiene referentes hoy en América Latina. Bolsonaro no lo es, Piñera ya no lo es más. En Perú, ¿quién recuerda cómo se llama el presidente de Perú? En Colombia, Iván Duque tampoco es un referente. Entonces creo que en este sentido hay un gran cambio en la región, que por supuesto la historia hay que trazarla, ¿no? Hay que recorrerla, nada está trazado de antemano. Pero creo que también el otro problema, Elena, que tienen las derechas latinoamericanas es que no seducen, no encantan, porque no tienen lo comunitario, no tienen lo popular, no tienen la solidaridad como eje. Es lo que decía Esteban Bullrich en su momento. La inestabilidad es buena, la incertidumbre, abrite una cervecería. Gran parte de las personas que se abrieron cervecerías desaparecieron, fracasaron. ¿Qué es la contracara?
la mayoría de las personas no se mueven por el interés del dinero. La mayoría de las personas que se dedican a la docencia, que están estudiando en la UNDAV, no lo hacen para ganar dinero. Por supuesto que quieren tener un buen nivel de vida, pero su objetivo no es llenarse de plata. La gente que se dedica a la docencia, a la enfermería, a la medicina, cualquiera de estas profesiones lo hace con una intención y un vínculo de solidaridad muy fuerte. No lo hace con afán de lucro. ¿Qué ofrece la derecha? Enriquecete. Es todo lo que tiene para ofrecer. Libertad en abstracto. ¿Libertad para qué? Para hacer negocios, para enriquecerse. Bueno, hay un gran aparato mediático que influye para creer que esto es así, pero no pueden. No pueden porque la mayoría de la población no se mueve por esos intereses. Y creo que este sentido común en disputa es muy interesante hoy en día, Elena. Bien, muy claro, Pedro. Hay una pregunta que esta vez se la llevó Facu, que la hace Cintia. ¿Ha cambiado la visión internacional sobre América Latina a partir de la discusión periodística actual? ¿Vamos hacia una visión de mayor interés e influencia en y de la región? Facu. Bueno, yo creo que sí. Creo que a partir de las revueltas sociales que hay en Colombia, de lo que pasó con la izquierda en Chile, de lo que va a ser la Copa América, esta tremenda idea de Bolsonaro de hacer una Copa América en medio de la pandemia, creo que le da más interés a lo que pasa en Latinoamérica y entre los latinoamericanos. Por ejemplo, llevo a la Copa América Bolsonaro. Va a ser muy interesante ver cómo se desenvuelve ese encuentro. Yo la verdad que estoy muy ansioso porque empiece, porque me parece tan increíble que un presidente organice un certamen internacional siendo el país latinoamericano con más muertes y más casos. Entonces creo que sí va a cobrar relevancia. Y la verdad que estaría ansioso por leer un buen reportaje, una buena crónica de lo que va a ser ese negocio que para mí se está haciendo, porque no hay otra palabra para describir, en medio de, por ejemplo, Río de Janeiro, donde hace unos meses hubo la peor matanza dentro de una favela en Río a raíz de las fuerzas de seguridad. Entonces, todo ese escenario, la verdad que periodísticamente es muy interesante para cubrirlo o para enterarnos qué está pasando, ¿no? Porque que un presidente haga eso, la verdad que deja mucho que desear. Bien, Facu. No veo a Santiago. Santiago Albarracín, ¿estás en el Zoom? Sí, señor, acá, firme. Te doy el pase a vos para intercambiar un poco cómo viene la charla, la discusión. Sí, me parece que también hay una cuestión que tiene que ver con que en la medida en que podemos ir viendo que hay sintonías o correspondencias entre las experiencias políticas de los países de América Latina, también eso lo podemos llevar a un correlato en lo que tiene que ver con lo educativo y particularmente con la formación de las comunicadoras y los comunicadores en el continente. Buena parte de la literatura o de los documentos con los que nos hemos formado, quizás los que tenemos un poquito más de años, han sido documentos o experiencias o prescripciones que han sido también importadas, no solamente importadas de otros países, sino también importadas desde otras disciplinas, ¿no? Como la sociología, la antropología o la psicología social. En la experiencia de ustedes, tanto Pedro como Facundo, ¿ustedes creen que hay también nuevos estilos o nuevas maneras o nuevos perfiles profesionales contando lo que está ocurriendo en América Latina por estos caminos así de lo alternativo y lo que es las orillas, ¿no? Que nos va dejando el mainstream? Facundo. Dale, voy yo, Pedro. Dale. Bueno, sí, respondiendo un poco a tu pregunta, Santiago, sí, creo que sí, que hay nuevas formas de contar. También creo que también tiene que ver la erupción de periodistas más jóvenes que van a esos territorios históricos de conflicto. Creo que eso es muy importante, la visión de hoy un periodista de 20 y pico de años que tiene acceso a herramientas más digitales, como un podcast, como puede ser
manejar muy bien YouTube, el tema de las cámaras y demás. Creo que eso te va a tener más llegada y vas a poder generar más empatía con esos sectores más jóvenes que quieren ver nuevos formatos, que quieren ver a nuevos periodistas más en plataformas digitales y no tanto en la televisión. Eso realmente está ocurriendo hoy. Hoy las redes sociales marcan un poco ese rumbo y los perfiles de los periodistas, las redes sociales siempre apuntan a un público más joven, entre comillas. Y creo que ese lado fresco del periodismo, que bien, no por fresco significa mejor, claramente, pero sí creo que viene a dialogar con las audiencias. Y creo que eso es lo importante sea para un medio o para un periodista. El diálogo y el ida y vuelta con las audiencias es lo que creo que te va a dar la beta para seguir adelante. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Facundo. Me parece muy, muy importante el tema de nuevas generaciones, que hoy tienen muchas más facilidades para viajar. Hace 30, 40, 50 años, si no te mandaba un medio de comunicación, no viajabas. Era prácticamente imposible. Todo era muy caro, no había tecnologías, no podías sacar fotos, o tenías que tener una cámara muy buena para sacar fotos, los grabadores eran caros. Hoy viajar es mucho más sencillo que hace 50 años. Bueno, está el caso, por ejemplo, del llamado Periodistán en Twitter, que recorrió muchos lugares solo y fue filmando. Claro, hoy con el teléfono filmás, recorrés, filmás, sacás foto, editás, hacés todo lo que querés y lo convertís en crónica periodística. Los 35 años de democracia continuada nos han beneficiado mucho en eso. Las nuevas tecnologías, los viajes mucho más baratos, aquello que se llama globalización ha influido. ¿Se ha perdido rigurosidad? Puede ser, no lo sé, es parte del debate. No sé si es eso lo que ha llevado a que se pierda rigurosidad. ¿El periodismo cada vez es más show? Sí, es verdad. Hace 40 años, quien escribía la columna de los sábados de Clarín, Alonso, no le importaba que alguien conociera su cara. Lo que le importaba era que lo leyeran. Lo importante era la pluma, lo que escribía. Y Alonso caminaba por la calle y nadie lo reconocía. La aparición de los programas de cable y la multiplicación de programas, de conjuntos, de radio, televisión, etcétera, etcétera, llevó a que cada vez se convirtiera más en un show y que donde la cara pasara a ser tan importante. Por eso hoy incluso en los diarios te aparece la cara de la persona que firma. ¿Para qué? A ver, ¿qué me importa ver la cara de quien firma la nota? A mí no me importaba la cara de Alonso, lo que me importaba era lo que escribía, la profundidad de lo que escribía, o de Oscar Raúl Cardoso, que escribía la columna semanal de política internacional, para tomar un ejemplo. Y hoy la imagen importa mucho más. Creo que es verdad que las nuevas generaciones se manejan de manera mucho más hábil con esto, y ha habido un cambio significativo. Las escuelas de periodismo creo que han ayudado muchísimo a esto. Hace 50 años había muy pocas escuelas de periodismo, y de hecho la mayoría de las personas que se dedicaban al periodismo no lo habían estudiado. Eran autodidactas que llegaban a los diarios. Además, lo único, básicamente, eran los diarios. La radio no era tanto para periodismo, era más para un cierto entretenimiento, y algunos pocos periodistas podían analizar en la radio, pero era básicamente entretenimiento. Y el periodismo, entre comillas, serio, o sin comillas, estaba en los diarios. Esto se ha perdido entre las operaciones políticas, el llamado famoso periodismo independiente y el verso ese. Mucho se ha desvirtuado, pero yo retomaría lo de Facundo. Creo que hoy, bueno, Facundo lo representa, la mayoría de la gente que está acá también, la posibilidad de desarrollarse es infinitamente superior a la que existía 50 años atrás, y esto cuestiona el poder. Ahora sí, es verdad, no te van a llevar con los tanques estadounidenses a que entres a Bagdad.
ahí te van a llevar principalmente al New York Times, al Washington Post y algún que otro medio de comunicación. Pero eso no significa que no podamos estar en cualquier lugar. Hoy, en ese sentido, las redes son algo maravilloso. Gracias. Bien, vamos con una última pregunta, luego vamos con un pequeño cierre, algunas palabras de síntesis. Hay una pregunta que hace Gabriel Sass en relación a cómo estamos hoy en América Latina en relación a la libertad de expresión, ¿no? Entiendo que es un tema por ahí súper subjetivo en relación a cómo se aborda y cómo se lee, y particularmente nombra el caso de Nicaragua. Facundo, ¿querés empezar vos? Sí, bueno, el caso de Nicaragua sí es ejemplar. Hoy es muy difícil encontrar quizás un medio con buena información de lo que pase en ese país. Por lo menos yo cada vez que quiero informar de Nicaragua veo medios más precarios y demás. Se ve como cierta autoritarismo en relación a eso. También sigo mucho lo que pasa en Cuba con algunos medios también quizás vetados por las autoridades de ese país, el caso del Estornudo, que lo recomiendo mucho, que es un medio alternativo de periodismo narrativo muy, muy piola, y que ha sufrido cierta persecución del gobierno cubano. Pero bueno, en ese sentido, por lo menos desde mi experiencia, trabajando quizás con medios estos alternativos, hay más libertad para realmente contar, obviamente siempre con pruebas y con argumentos, lo que vos estás diciendo. En mi caso, también como colaborador de Red en Español, jamás he recibido una bajada de línea, más allá que el medio tiene una posición claramente política y subjetiva, que a veces se contradice con lo mío, pero jamás he recibido nada en ese sentido. Y creo que cada periodista o cada persona que quiere informarse sobre lo que pasa en un país o sobre lo que pasa en un hecho, debe poner en duda el hecho. Me parece bien poner en duda al periodista, poner en duda al medio. Creo que es un ejercicio muy sano de nuestra profesión, que viene a democratizar lo que es el acceso a la información, y en ese sentido sí, creo que el camino es siempre pensar y poner en duda, este lo está diciendo desde esta posición, quizás analizar bien o leer bien entre líneas lo que se quiere contar. Bien, Pedro. No entiendo mucho la pregunta respecto de Nicaragua. ¿Cuál es la duda? Ya te leo. Déjame buscar. Dice, teniendo en cuenta, además, que en abril pasado un informe de la ONG Reporteros Sin Fronteras reveló un empeoramiento generalizado de las condiciones para el ejercicio del periodismo en el continente. No, a Nicaragua lo resulta como un ejemplo donde hay una dictadura y donde la libertad de expresión está menguada. Problemas con la libertad de expresión hay en todos lados, sí. Aunque también ha habido muchos avances al respecto. Es un tema, ¿qué se puede decir y qué no se puede decir? La verdad, acá se dice prácticamente cualquier cosa. Se miente descaradamente. Vos a veces escuchás algunos programas de televisión, de radio, periodistas, que dicen barbaridades, mentiras, y las dicen. ¿Qué se hace frente a eso? No lo sé. Es un problema muy, muy serio, no tengo la respuesta, porque si empezás a limitar, bueno, ¿quién limita, quién determina lo que es verdad y qué no es verdad? Serio problema. Pero cuando hay mentiras descaradas, no tengo la respuesta frente a eso. En el periodismo tenemos un problema, y es que al no tener matrícula, cualquiera puede ser periodista. Con lo bueno y con lo malo. Lo malo que
cualquiera puede decir cualquier barbaridad. Lo bueno es que las nuevas tecnologías han llevado a que efectivamente cualquiera puede ser periodista, y eso también es muy bueno porque se ha ampliado muchísimo la información. Sin las imágenes de algunos sitios pequeños de Chile no nos hubiéramos enterado tal vez de la cantidad de personas que perdieron un ojo en las manifestaciones. Lo mismo en Colombia, porque los grandes medios no lo tomaban. Por eso digo, esa es la parte buena. La parte mala, es más, yo creo que muchas veces la parte negativa está en los grandes medios, más que en los pequeños medios, que son por lo general bastante más rigurosos al momento de informar, porque salen para tratar de contrarrestar lo que dicen las voces hegemónicas. Pero hay gente que estudia esto más que yo, la verdad que está más capacitada para hablar de este tema, Diego. No tengo la respuesta. Bien. Llevamos ya una hora de charla. Vamos con una pregunta más. No, bueno, era sobre Perú, pero ya medio que abordamos el tema. Pero bueno, paso a darle la palabra a quien quiera hacer una pregunta ahora. A ver, ahí hay otra. Noticias, cartas de Paraguay. Bueno, hay un agradecimiento de Gabriel Sass por la respuesta de ambos. Hola, buenas tardes. Después, ¿Me escuchan? bien. ¿Qué tal? Sí. Buenas tardes. Lamentablemente entré tarde, estaba súper interesado en escucharlo a Pedro Briegel, que lo sigo hace mucho tiempo y lo veo en C5N. Un gusto al señor Briegel y por supuesto a todos los panelistas. Es algo que yo cada tanto escribo a diferentes programas, a diferentes medios. ¿Por qué está invisibilizada la realidad del Paraguay en las noticias? Porque siempre generalmente algunos acontecimientos son los que se visibilizan, pero muchas veces han ocurrido cosas de que podrían llegar a ser de interés general y sin embargo es invisibilizado. Yo escucho noticias de Bolivia, de Perú, de Uruguay y de otros lugares, pero de Paraguay prácticamente no existe dentro del ámbito de la noticia. ¿Cuál sería el motivo? Facu. Mira, no hay una respuesta, perdón Diego, no hay una respuesta clara, pero Ecuador también estuvo invisibilizado durante décadas. Uruguay está invisibilizado, aunque parezca increíble, mucho más que Paraguay. Sabemos muy poco de lo que pasa en Uruguay, muy poco. Es verdad que la figura de Tabaré Vázquez algo, Pepe Mujica después permitió que se viera un poco más lo de Uruguay. Surinam y Guyana no existen. Y están en América del Sur y son parte de UNASUR. Podríamos dar muchísimos ejemplos que tiene que ver con todo lo que estábamos hablando antes. La visión eurocéntrica hace que nos interese más lo que pasa en París que lo que pasa en Asunción. Podemos hacer cualquier ejercicio y preguntar en un colegio, en una universidad, que nombren ciudades de Paraguay. Vamos a ver cuántos nombres de ciudades conocen. No existe en nuestro radar, increíblemente no existen en nuestro radar, y hay algo que yo siempre elogio, y con esto voy a cerrar porque yo me tengo que retirar también. Hay algo que siempre elogio, que destaco, de la mayoría de la gente paraguaya, que son bilingües, y que pueden hablar dos idiomas mezclándolos, algo bastante difícil de hacer. Para las personas que manejamos varios idiomas, sabemos que podemos cambiar de idioma con relativa facilidad, tampoco se necesita un don para eso, para poder cambiar y hablar con dos o tres personas con dos o tres idiomas al mismo tiempo, pero los paraguayos tienen algo más, y paraguayas. En la misma frase te hablan en dos idiomas. Algo muy poco común, que a veces se lo puede ver en Cataluña, donde te mezclan castellano-catalán, pero por lo general en Cataluña o te hablan en catalán o te hablan en castellano. Son bilingües.
Es algo notable, muy poco destacado. Que a mí, como hablo varios idiomas, siempre me llamó mucho, me atrajo, siempre me llamó mucho la atención, esa capacidad. Un idioma, el guaraní, muy difícil de pronunciar encima, a mí siempre me pareció maravilloso. Conocemos muy poco de la música paraguaya, el arpa, todo lo que conocemos. Hay unas bandas de rock buenísimas en Paraguay. No las conocemos, alguna que otra llega por acá, bandas de rock en Bolivia que son buenísimas, no llegan, y porque las grandes discográficas hegemonizan y podemos dar en la literatura, en la música, etcétera, etcétera. Es la misma historia de siempre. Bueno, Diego, yo los tengo que dejar, les agradezco de todas maneras la invitación y la seguimos en otro momento. Pedro, muchas gracias por la participación y muy enriquecedor tu testimonio siempre, porque sos una gran referencia del periodismo en Argentina. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao, chao. Facu, si te parece también, porque tenemos que ir cerrando, dar unas pequeñas palabras, por ahí más un pensamiento en relación a lo que pensábamos, a lo que vislumbramos en relación al periodismo en la región, che. Bueno, Diego, y quizás para un cierre, quizás vuelvo a ser reiterativo, pero esa importancia del territorio, dentro de un contexto muy hostil para los periodistas latinoamericanos, no solo acá en Argentina, sino en otros países, pero tratar de quebrar esa superficie con las herramientas que tenemos hoy. Habíamos hablado de las herramientas digitales, de que cada vez hay muchos medios alternativos. De hecho, yo me informo principalmente a raíz de esos medios que son tan chiquitos que quizás ni siquiera tienen redes sociales. Ahí es muy importante, por ejemplo, la red de medios alternativos, donde están linkeados todo el acceso a los pequeños portales de noticias que quizás son hasta regionales, quizás solo cubren noticias de Avellaneda, noticias de La Matanza. Entro también un portal que cubre noticias del barrio de Boedo, que es mi barrio. Entonces yo disfruto de la historia de vida de un panadero. A través de esa historia de vida de un panadero vos podés conocer la historia de vida de un barrio, incluso la de un país. Creo que tratar de afinar la mirada dentro del caudal de noticias que tenemos todos los días es un ejercicio. La mirada es un músculo, se entrena, y eso quizás podemos aprovechar dentro de todo lo malo y quizás de toda la crisis de los medios que existe. Vuelvo a repetir, no hay que ser un sociólogo, no hay que ser economista para entender la realidad, hay que saber mirar. Esa mirada se entrena leyendo, esa mirada se entiende informando, teniendo el contexto que Pedro explicó antes. Creo que si juntamos todo eso y lo ponemos en una ollita, podemos tener una perspectiva más locuaz y certera de lo que pasa en el periodismo en Latinoamérica. Bien, Facu, de nuevo, muchas gracias por haber participado, por haberte copado con la iniciativa y también muy, muy interesante. Hay como una especie de seguimiento que hacemos también con los compañeros, compañeras de la carrera, de en qué están nuestros compañeros, ¿no? Sabiendo que el medio es complejo a la hora de insertar, a la hora de que los pibes y las pibas puedan conseguir un laburo, algún lugar donde poder desarrollar el oficio, y nos es muy importante también enterarnos de los facundos que tenemos en diferentes lugares donde los pibes y las pibas de nuestra universidad empiezan a trabajar, a desarrollarse, a explotar todo lo aprendido en nuestras aulas. Así que la verdad que ha sido también un lujo escucharte, pero también saber de vos y que nada, esto sigamos generando lugares comunes de encuentro para poder seguir dialogando, pensando al periodismo en la Argentina y también desde cómo lo vamos transformando y lo vamos ayornando a las necesidades que también nosotros tenemos como argentinos y argentinas, ¿no? Que en definitiva creo que también es un poco el rol del periodismo en relación de esto, ¿no? De seguir integrando el rol de la universidad, de la academia, de los medios comunitarios, esto que decías vos, de los medios locales, que son fundamentales, ¿no? Así que nada, muy interesante escuchar, Facu. Gracias.
No, gracias a vos, Diego, y bueno, para mí siempre es un placer de estar en las actividades que organiza la UNDAV. La tengo, la facultad la tengo como mi casa, me siento muy cómodo siempre que estoy, así que bueno, muchas gracias a ustedes. De nada, hermano. Yo nada, para cerrar, antes de darle el pase también a Santi, que quería que cerrara él, agradecer el espacio no solo de reflexión de esta actividad en particular, sino de la semana en general de la carrera, ¿no? Que como dije, es un fiel reflejo de cómo se interactúa con el estudiante en lo cotidiano de la gestión de la carrera, ¿no? Esta carrera que para nosotros, para nosotras los estudiantes, se ha convertido en una referencia muy clara de cómo nos formamos, de cómo llevamos adelante nuestro recorrido por la academia, por la universidad, pero también de cómo le agregamos un valor humano que es necesario en estos tiempos, en estos momentos en los cuales, digo, la incertidumbre es grande, donde la incertidumbre es la cotidiana. Tener a una universidad, a una carrera que haya respondido de esta manera a la virtualidad, a esta nueva manera de educar, esta nueva manera de intercambiar con nosotros y nosotros, la verdad que es para poner en valor, y eso lo sintetiza muy bien Santiago en su laburo cotidiano. Siempre que yo también tengo participación en el centro de estudiantes y tengo un vínculo muy, muy arraigado con lo que pasa en varias de las carreras de la universidad, pero en periodismo más. Sé que la verdad que es muy genuino ese laburo, y esto lo digo despojándome de todo interés o despojándome de toda cuestión personal, sino que me parece que es para remarcar, sobre todo porque es la manera en que, digo, tenemos el discurso de la comunidad organizada, la comunidad del día a día de la universidad, la comunidad que trabaja en conjunto de la universidad, que se sintetiza en una construcción colectiva. Digo, me parece que también cuando lo vemos reflejado en la realidad de nuestras carreras, la verdad que eso es muy importante, básicamente porque tenemos en nuestro hombro la responsabilidad de seguir construyendo un periodismo crítico, un periodismo de calidad, un periodismo que tienda a combatir a los medios hegemónicos en nuestro país, que tiene que aportarle lo técnico a los medios comunitarios, a los medios de los barrios, a los medios universitarios. Es muy importante el rol de nuestra carrera en nuestra sociedad por el cambio cultural, social, político que nosotros tenemos que empezar a brindarle a nuestra sociedad. Así que nada, me parece que es una charla esta, es una semana esta, pero me parece que contextualiza toda una cuestión que hace al razón de ser de nuestra universidad y nuestra carrera en particular. Muchas gracias de antemano a todos, a todas por haber estado, y nos seguimos encontrando en alguna actividad en las aulas y demás. Santi, todo tuyo el cierre, hermano. No, genial. Me parece que, bueno, por un lado, muchas gracias por tus conceptos y los que fueron vertiendo compañeras y compañeras recién, incluso en el chat. Me parece que la semana del periodista y la periodista no es algo que surja únicamente, digamos, por una decisión de quienes tenemos alguna responsabilidad en el diseño de estas actividades, sino que es, en todo caso, lo que podemos construir a partir de procurar tener siempre una escucha activa de parte de lo que son los intereses, las inquietudes y las cuestiones que nos van reclamando quienes le dan vida a la carrera, que son básicamente los componentes del claustro estudiantil, ¿no? Entonces, a partir también de tener los oídos abiertos a eso, es que pueden aparecer también este tipo de propuestas. Y aprovechar quizás una de las cosas que de alguna manera se facilitan en este entorno virtual, que es justamente la posibilidad de convocar personas referentes en distintos aspectos del periodismo y la comunicación, que por ahí si estuviéramos en una historia presencial como la que tuvimos hasta 2019, quizás hubiera sido un poco más difícil, ¿no? Pero en definitiva, digamos, bueno, tenemos esta situación que no la podemos modificar, bueno, saquémosle el jugo a partir de la organización de estas cosas, ¿no? Las concentramos en esta semana porque es lo que habitualmente hacemos, pero esto no significa que no vaya a haber otros
otros eventos, digamos, con este mismo carácter más adelante.